Muy buenas noches, valientes. ¿Por qué no nos ponemos de pie para orar, por favor? Gracias por estar aquí esta noche. De verdad, aprecio mucho su presencia. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por habernos traído con bien. Gracias porque creas en nosotros, Señor, la necesidad de escuchar tu palabra, la necesidad de congregarnos, de estar en tu casa, Señor. Gracias porque ese alimento que nos hace falta viene de ti y se demuestra, Señor, cuando estamos en tu presencia. Te damos gracias y te pedimos por los que están en camino, están viendo por internet, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Quisiera que dividamos la clase en dos. Voy a hacer algo un poquito diferente. Vamos a llamar a la mitad de la clase los saqueos, y a la otra mitad los jóvenes ricos. ¿Para qué quiero hacer esto? Para que me ayuden un poco, si es que ven ustedes. Lo que quiero hacer esta noche es leerles las dos historias, la de Saqueo y la del joven rico. Y lo que quisiera es que me ayuden un poco a encontrar características en ambas historias de los protagonistas. Si hay alguna característica que se me pasara, me gustaría que ustedes me ayuden a encontrarla. Podemos hacer tal vez de este lado para acá, serían los saqueos, y espero que tengan su Biblia para que busquen, y los de acá serían los jóvenes ricos. Los jóvenes ricos, sí, vamos a hacerlo de esa manera. El jueves empecé con esta charla y, como les dije el jueves, a veces Dios trabaja de una manera un poco que me sorprende. Estaba pensando en una continuación para el tema y leyendo la historia de Saqueo me di cuenta que decían que él, cuando escuchó que Jesús entró al pueblo, él fue a verlo. Y me preguntaba yo por qué es que fue, por qué quería conocer a Jesús. En la historia en sí no especifica claramente por qué la necesidad que tenía de conocer a Jesús, solamente que quería ir a verlo. Pero entre líneas, como Pastora nos ha enseñado, se puede leer, si uno retrocede en el capítulo 18, ya se cuenta, y me gustaría que me lleven ahí, a Lucas 18, del versículo 35 al 43, por favor. Lucas 18, 35 al 43, en la traducción en lenguaje actual. Entonces, como les decía, el martes de esta charla, empecé a investigar un poquito más y Dios me fue llevando a este tema. Y me da gusto, les digo, porque uno empieza a encontrar cosas y a ver cosas que anteriormente otra vez no había visto. Mi pregunta o mi curiosidad era por qué Saqueo quería conocer a Jesús. ¿Qué había escuchado de él o qué le habían dicho? Que al momento él de saber que Jesús estaba pasando por Jericó, él quiso ir a verlo. Dije, bueno, tal vez si retrocedo al capítulo 18, encuentre algo que me ayude. Entonces leí Lucas 18, 35. Dice, Jesús iba llegando a la ciudad de Jericó. Esto quiere decir que él no estaba en la ciudad, estaba cerca de la ciudad. Es como que uno diga ahorita, hey, ¿por dónde vas? ¿No? Yo digo, voy manejando, voy llegando a la casa o voy llegando a la ciudad donde voy a ir. Jesús iba llegando a la ciudad de Jericó. Junto al camino estaba un ciego pidiendo limosna. Cuando el ciego oyó el ruido de la gente que pasaba, preguntó, ¿qué sucede? El 37 dice, la gente le explicó, ahí viene Jesús, el del pueblo de Nazaret. Entonces el ciego se puso a gritar, Jesús,
tú que eres el Mesías. El ciego estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Ten compasión de mí y ayúdame. Así como el ciego, me imagino yo que había otros que también reconocían en el Señor al Mesías. En el 39 dice, los que iban adelante reprendían al ciego para que se callara. Esto me dice que había otras personas con Jesús, había gente caminando delante, atrás, alrededor de Jesús. Pero él gritó con más fuerza, Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. El 40 dice, Jesús se detuvo y ordenó que trajeran al ciego. Cuando el ciego estuvo cerca, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, Señor, quiero volver a ver. Jesús le dijo, muy bien, ya puedes ver, te has sanado porque confiaste en mí. En ese mismo instante, el ciego pudo ver y siguió a Jesús, alabando a Dios. Toda la gente, y esta parte también es importante, toda la gente que vio esto, también alababa a Dios. ¿Por qué dijo que esta parte me ayudó? Porque entre líneas se puede leer que había mucha gente alrededor de Jesús, mucha gente que lo estaba siguiendo, mucha gente que sabían y que le decían quién era, y que él estaba cerca del pueblo donde era Zaqueo. Entonces, no creo que esté mal, y Pastor Ana me corrige si me equivoco, deducir de alguna manera que Zaqueo escuchaba a la gente que tal vez llegó antes de Jesús a Jericó, decir, ¿sabes qué? Viene un Mesías, viene alguien de quien se está hablando, que hace curaciones, que cura enfermos, que sana ciegos. Y creo yo que es por eso, y bueno, nuevamente si me equivoco me corrigen, de que Zaqueo tenía esa curiosidad de conocer a Jesús. Dicho lo anterior, volvemos nuevamente a lo que hablamos el jueves. Tal vez para nosotros que estamos acá en la iglesia sería algo normal querer saber quién es Jesús, querer saber su vida, sus milagros, porque es alguien que nos interesa. Pero ¿quién era Zaqueo? Era una persona que realmente se puede decir el estereotipo de la persona que pensamos nosotros se interesa en Jesús o en las cosas de Dios. Tal vez uno diga, bueno, si tal vez alguien que no conozca la historia puede decir, bueno, Zaqueo debe haber sido una persona muy buena, Zaqueo debe haber sido una persona religiosa, porque al escuchar que venía el Mesías tuvo mucho interés en conocerlo. Eso es tal vez algo que nosotros podríamos pensar de esa manera, pero no, Zaqueo no era una persona religiosa, Zaqueo no era, al menos no es lo que dice la Biblia, no era una persona buena, todo lo contrario, por las cosas que dice en la Biblia, vemos que Zaqueo era una persona que trabajaba para el Imperio Romano. Ustedes saben que en esa época el Imperio Romano era el que dominaba al pueblo judío, y Zaqueo se dedicaba a trabajar para ellos, recaudando los impuestos que cobraba el Imperio Romano a los judíos. Entonces, ya de por sí tenía un trabajo que no era muy bien visto por su propio pueblo. Pudieron los romanos poner a cualquier otra persona que no sea judía a hacer ese trabajo, sin embargo, Zaqueo lo hacía y al mismo tiempo oprimía a su pueblo, usaba el poder que él tenía para hacerse él de los bienes de estas personas y vivir él muy cómodamente, obviamente lo cual no tendría nada de malo, si no es por la manera en que lo hacía. Era siendo una persona usurera, cobrando más impuestos de los que debía, quedándose con el dinero, trabajando con el dinero que no era de él y haciéndose rico. Entonces, va un poco esto en contra de lo que vemos de por qué su interés de él de conocer a Jesús. Tal vez era mera curiosidad, tal vez era de que le llamara la atención a las cosas que escuchaba de Jesús. Pero en sí lo que me interesa a mí es el final de la historia, no tanto el interés, por qué tiene el interés o lo que él hacía, sino el final de la historia. Pero como les comenté el jueves, vemos por las cosas que al final él también dice de lo que iba a pagar
cuatro veces más lo que había robado, o lo que, si es que había robado. Todo eso nos dice que él era una persona mala. Entonces, quisiera yo que leamos la historia de él nuevamente y que ustedes me ayuden a encontrar características que definan a Zaqueo. Cualquier tipo de características, si era alto, si era bajo, si era bueno, si era malo. Entonces vamos a leer Lucas 18, del 35 al 43, por favor, en la traducción en lenguaje actual. Perdón. Lucas 19, entonces. 1, perdón. Quisiera que hagamos la clase un poquito, ¿cómo se llama? Interactiva. Entonces, ya dijimos que vamos a dividir esta mitad de acá, van a ser los saqueos, y esta mitad de acá van a ser los jóvenes ricos. Y al momento que yo vaya leyendo, si usted ve que se me pasa alguna característica, me ayuden a encontrarla y decir, ¿sabes qué, Arturo? Eso que está ahí es una característica de esa persona. ¿Ok? No se preocupen, la nieve va a seguir cayendo, así que cuando nos vayamos limpiamos los carros nada más. 19:1 dice, Jesús entró en Jericó. Entonces aquí ya me dice que ya Jesús ya no estaba cerca de Jericó, ya estaba en Jericó. Ahí vivía Zaqueo, un hombre muy rico. Entonces, primera característica, me dirían los saqueones o saqueístas, es que era un hombre rico. Entonces, era un varón. Gracias, Alex. Y tú estás del lado de los jóvenes ricos, así que no soples a los. Pero acá mi hermosa esposa nos está ayudando. Entonces era varón, era, digamos, muy rico, porque no solamente era rico, acá dice que era un hombre muy rico. ¿Qué más? Sigamos leyendo entonces. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico, que era jefe de los cobradores. Entonces era un jefe, no al estilo de jefe, sino era jefe de los cobradores. Jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces, ¿qué? Era chaparrito, dirían en algunos lugares. No sé dónde, en otros lugares como dice. Era curioso. Pero los jóvenes, los del lado de jóvenes ricos le estaban ayudando a los ¿cómo es? Saqueístas. Suenan a terroristas los saqueístas. Ok, entonces era curioso. Buen detalle, hermano Mauricio. Era curioso. Era chaparrito. Pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. 4. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Era audaz. Esta parte de acá creo que van a hablar más cuando. Ok, el 5. Cuando Jesús pasó por ahí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Yo no veo que le haya dicho que no. Quiere decir que no era una persona no obediente, hospitalaria diría yo. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Con alegría, no dijo, este tipo que... No, con alegría. Número 7, cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de un hombre tan malo? Hombre malo. Número 8, después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado, cosa que era cierta, entonces digamos que era un ladrón, devolveré 4 veces más esa cantidad. Esto me dice otra cosa también. Era una persona que, ¿cómo se puede decir? No quiero contradecirme. Era una persona mala, pero conocía de las leyes, digámoslo así. Porque él sabía que la ley era que si uno robaba,
tenía que dar 4 veces más de lo que había robado. Entonces es una persona conocedora de las leyes romanas y judías, porque en ambas culturas se practicaba lo que dice acá, que si uno robaba tenía que devolver 4 veces más de lo que robaba. Entonces, el número 9, Jesús le respondió: desde hoy, tú y tu familia, tenía familia, son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido a buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Era una persona que estaba alejada de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a apuntar las características de Zaqueo. Ya dividimos la clase en los, déjame apuntar eso que me gustó, saqueístas. Ya para que el juez no te pregunte. Y los jóvenes ricos, que hasta ahorita le van ganando a los saqueístas porque... Ok, entonces, si pueden ver ahí, ¿sí lo pueden ver? Hemos construido una hoja con las características de Zaqueo. Ok, y van a ver hacia dónde voy con esto. Ahora quisiera que vayamos a estudiar el otro personaje de esta charla, que es el joven rico. Y como les repito a los que no están acá y les estaba diciendo anteriormente, al ponerme yo a estudiar acerca de Zaqueo, mi pregunta era por qué el interés de él de conocer a Jesús. Retrocedí al capítulo 18 y me di cuenta no solamente de que Jesús, cuentan ahí que Jesús se estaba acercando a la ciudad y que curó a un ciego. Eso me dice que él estaba cerca de la ciudad y es por eso tal vez que Zaqueo escuchó de él. Pero antes de eso, Jesús habla de otro rico, el joven rico. Entonces, si vamos a Lucas 18, del 18 al 30, por favor, en la versión Reina Valera. ¿18? Del 18, del 18 al 30, sí. ¿Me puede hacer una comparación del 18 nada más, por favor? Porque me he dado cuenta que dice diferentes cosas y eso es lo que me interesa ahorita. Que en esta versión dice, cierto dirigente le preguntó. Entonces, ¿qué era? Un dirigente. Un dirigente. Y para los que nos están viendo por internet, estamos cambiando de versiones, por eso es que nos demoramos un poquitito. Si me regresan al compadre, por favor. En la siguiente dice, un joven sujeto de distinción. O sea, tenía, o era, distinguido. Ahora los saqueístas están ganándole a los... Están dando chance. Si le sube un poquito, por favor. Uno de los jefes, dice acá, uno de los jefes le preguntó. Entonces era un jefe también. No dice de qué, pero dice que era un jefe. Gracias por el café. Jefes. El que sigue, un líder de los judíos. Era un líder de los judíos. La PDT dice un líder judío también. El siguiente dice cierto personaje. Eso no nos ayuda. Cierto hombre importante. Era un hombre importante. Y quiero que vayan comparando ustedes mismos las características de cada personaje. Ambos eran personas ricas. Sabemos que ambos hablaron con Jesús, pero tienen características individuales que son las que me gustaría que analicemos o que al menos veamos para que nos demos cuenta que si en sí tenían similitud, ambos eran ricos,
pero tenían ciertas cosas que los diferenciaban. Cierto hombre importante le preguntó, uno de los jefes le preguntó, si le subo un poquito más, por favor. Cierto dignatario, era un dignatario. Para los que nos están viendo en internet y tal vez recién están entrando al servicio, y para los que están recién llegando, lo que estamos haciendo es estudiando las dos historias de Zaqueo y del joven rico. Estamos dividiendo la pantalla en dos y poniendo acá al lado las características de cada personaje de la historia. En uno está las características de Zaqueo y en la otra tenemos las características del joven rico. Mi punto en esto es, me llamó mucho la atención la similitud de las historias en que ambos eran hombres ricos y en que ambos Jesús les dio un tiempo de palabra, habló con ellos, y cuál es el resultado de esa conversación que tuvo con ellos. En esta versión dice cierto dignatario, uno de los jefes, cierto personaje. Si le bajas un poquito, por favor. Y preguntó uno a él. ¿Eso es todo? Príncipe. ¿Dónde dice príncipe? ¿En inglés? Ok, entonces tenemos que... Príncipe. Ok, si le sigue bajando, por favor. ¿Dice ruler en inglés? Hombre prominente. Creo que ya tenemos cierto hombre prominente. Le preguntó uno de los hombres prominentes. Cierto dirigente le preguntó un hombre importante. Y le preguntó un príncipe, un hombre principal. Ok. Ok, si me regresa a la versión que estábamos leyendo completa para ver si hay algo más dentro de toda la versión. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No sé si se pudiera de alguna manera poner que en una historia Jesús es el que busca a Zaqueo y en la otra el joven es el que se acerca a Jesús. ¿Se puede hacer algún tipo o no? En realidad, Zaqueo fue el que se subió al árbol, ¿verdad? Okay, entonces lo estaba buscando a Jesús. Entonces dejemos de eso ahí. Dice Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si estudiamos esta parte, al decirle el maestro bueno, él estaba reconociendo que el Señor Jesús era el Mesías. Era el Mesías. ¿Ok? Porque no a todos se les decía maestro bueno. Entonces, era una persona que conocía la ley. ¿Sí? Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Quiere poner conocedor de la ley o...? Okay. Entonces era una persona que conocía la ley. Porque le dijo a Jesús, hombre bueno. Y si estudiamos esa parte, en esa época solamente se le decía hombre bueno al okay. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? En el 19 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo eso he guardado desde mi juventud. ¿Qué podemos poner ahí? Que era una persona que guardara la ley. Dígame, alumna. Ya ves, ¿dónde están los jóvenes ricos? Están de ese lado. Los jóvenes ricos están de ese lado y no están atentos. Uch. Conocía que no tenía vida eterna. A pesar de que practicaba la ley. Ese es un buen punto.
falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. En el 21 dice, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Entonces, añadirle ahí que era muy rico. ¿Ok? Entonces ya tenemos las características. ¿Puede poner que a Saqueo le ofreció la mitad de sus bienes a los pobres y el joven rico? Sí, se puede poner que por eso el juez dijo que él se le adelantó a Jesús y antes que le pidiera toda la fortuna le dijo, me mocho con la mitad. Ok, lo bueno de esta historia es que hay tres, ¿cómo se puede decir? Otros dos personajes que contaron la misma historia y nos dan un poquito más de información. Si vamos a Mateo capítulo 19, del versículo 16 al 22, por favor. En la Dios habla hoy. Del 16 al 22, por favor. Vamos a leer todo eso a ver si nos adhiere alguna otra característica. ¿Sí? Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para tener vida eterna? Ahora una cosa, en Saqueo se puede decir que era una persona ya mayor, porque tenía familia, tenía todo eso. En este era joven, entonces realmente podría ser dos características, no sé si son importantes, perdón. Era soltero. Ok, entonces son dos características que tal vez sería bueno agregar. Le preguntó, Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Bueno solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Le preguntó él. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras, en prejuicio de nadie. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto yo lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás las riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. 22. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Okay. Ahora sí, por favor, vemos Marcos 10, del 17 al 22, en la versión Palabra de Dios para Todos, por favor. Entonces, sí se están dando cuenta que estamos teniendo características de cada personaje, de cada historia, y ahorita vamos a llegar al punto por el cual quise hacer esto. Tal vez algo que no pusimos en la característica fue que ambos tuvieron una conversación con Jesús. Ambos tuvieron un encuentro con Jesús en algún punto. Ambos tuvieron la oportunidad de platicar con Jesús. No sé si ponerlo, a ambos Jesús les dio tiempo, no sé cómo, porque quiero que vean cómo ambos recibieron el mismo, no quiero decir el mismo tiempo, porque no sabemos, la misma oportunidad de escuchar la palabra, pero no ambos la aprovecharon de la misma manera. 17. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo y se puso de rodillas delante de él. Me gusta en esa parte porque nos dice algo más. Una persona que se puso delante de rodillas. Para la cultura judía, ponerte de rodillas delante de otra persona, esa persona tenía que ser alguien realmente
ser Dios, en pocas palabras. Los judíos no se arrodillan delante de nadie más. Entonces este joven, con la actitud que él tuvo, nos demuestra que él sabía quién era la persona a la cual se estaba acercando. Reconocía que Jesús era el Hijo de Dios y era Dios. Se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, lo reconoció como un maestro. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ahora, si se dan cuenta, las tres versiones que estamos leyendo, escritas por tres diferentes, tienen similitud, pero cada una nos da una característica, un punto extra, se podría decir. El 19 dice: ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas en perjuicio de nadie, ni engañes, y honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. El 21, Jesús le miró con afecto y le contestó: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Hasta ahí el Señor Jesús le está dando la oportunidad de estar a su lado. El hombre se afligió al oír esto. Se fue triste porque era muy rico. En ambas versiones, en las tres versiones que hemos leído, nos dice que el hombre se fue triste porque era muy rico. Entonces, si me muestras el... Entonces, ambos escucharon las palabras del Señor. Ambos tuvieron la oportunidad de conversar con Él. Si vemos si me muestran las características, por favor. ¿Cuántos habían visto esto así? ¿Cuántos habían visto? Yo nunca, les soy sincero, yo había leído las dos historias, pero nunca las había relacionado de esa manera. De la manera en que en ambas el Señor Jesús les habló, se puede decir, les presentó el Evangelio. Ambos tuvieron la oportunidad de, ¿cómo se puede decir?, de recibirlo y sacarle provecho, no sé de otra manera de decirlo, pero ambos no lo hicieron, de rectificar sus vidas. Zaqueo, vamos a leer Zaqueo. Zaqueo era un varón muy rico, jefe de los cobradores de impuestos, bajito, curioso, se subió a un árbol de higos, era una persona hospitalaria, con alegría recibió a Jesús en su casa, pero era un hombre malo, un ladrón, una persona que conocía las leyes, sin embargo las transgredía, y tenía familia. Era descendiente de Abraham, pero estaba alejado de Dios. Le ofreció la mitad de su fortuna a los pobres y tuvo un encuentro con Jesús. Si me muestran al joven rico, por favor. 4 veces más lo que había robado. Entonces, yo diría, más que cualidades, Zaqueo tenía defectos. No sé si están de acuerdo conmigo. Ok, entonces más que cualidades tenía defectos. Ahora el joven rico era dirigente, era distinguido, era jefe, era líder judío, era un hombre importante, era un dignatario, era un príncipe, no tenía vida eterna, era muy rico y era un conocedor de la ley. Guardaba la ley, porque él mismo se lo dijo al Señor. Jesús le pidió que venda sus propiedades para dárselo a los pobres. Era joven, tuvo un encuentro con Jesús, al igual que Zaqueo, vino corriendo a ver al Señor, se arrodilló, entonces conocía quién era el Señor y se fue triste. Ambos tuvieron la misma oportunidad, pero Zaqueo fue el único que, cuando terminó de hablar con Jesús, Jesús le dijo: tú y toda tu casa serán salvos. Qué lástima que hay gente que recibe el regalo que Jesús nos quiere dar y no lo sabe apreciar.
o sea, media vuelta tristes, porque por las cosas que el Señor tal vez nos pide, no que cambiemos, porque el pastor Ana nos enseñó que nosotros no podemos cambiar, pero cosas que, diría yo, básicas, que uno tiene que decir, eso debo de parar de hacer o algo así. Me impresiona mucho estas dos historias, porque en una, Zaqueo salió, yo diría, un ganador, no solamente él, sino toda su familia, y en la otra el hombre joven se fue triste y perdió el regalo tan precioso que el Señor Jesús le estaba dando. Les prometí que nos íbamos a ir temprano. Esto solamente fue un anticipo del jueves. Si les gustó, no se lo pierdan el jueves otra vez. Y quisiera que yo cierre, Pastor Ana, quisiera usted orar. Muchas gracias, de verdad, la palabra de Dios es impresionante, me fascina estudiarla y gracias por estar acá. Si repasan tres cosas importantes. Una, vimos en el servicio de la 1:30, palabras por las cuales recibimos la salvación. ¿Se acuerdan? Okay. Nuestra parte, ¿cuál es? Y lo vimos en Santiago 1, si me lo pueden poner, y es recibir con mansedumbre la palabra implantada. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Esos dos ejemplos a mí me ayudó mucho, no sé qué les mostró el Señor a través de estos dos ejemplos que les puso Arturo, pero a mí lo que me hace ver, mis amados, es que Dios no impone el Evangelio sobre nosotros. Y tenemos que asegurarnos en nuestro lado que no haya nada en nuestra vida que estorbe a recibir lo que Él quiere darnos. Porque el Señor Jesús, cuando vio que el joven se fue triste, aunque vimos que lo vio con afecto, no lo detuvo. Ese joven que llegó conociendo que no tenía vida eterna, se fue sin vida eterna. Muy rico y perdido. Sin embargo, en el caso de Zaqueo, y ahí es donde tenemos que estar todos, al recibir el mensaje, ¿qué sucedió en Zaqueo? No sé si me lo puedan decir con dos palabras. Cambió de dirección, no sé si estarían de acuerdo, se convirtió. O sea, sufrió una conversión en cuestión de minutos. Cuando tienes un encuentro con el Señor, siempre va a afectar dos cosas. Tu área de pecado, no vas a poder seguir haciendo lo mismo y vas a restaurar el daño, pero lo otro que va a afectar es qué haces con tu dinero. Cuando Jesús de Nazaret se topa con un rico, el rico deja de amar lo que tiene por seguirlo. En otro caso, prefirió amar lo que tiene, aún sabiendo que no tendría la vida eterna. Entonces nosotros, y yo les animo a que vean eso, porque aunque es muy poquita o muy pequeña la parte que nos corresponde a nosotros como seres humanos, es una parte indispensable y es el recibir. Aquí dice el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Ustedes vieron mansedumbre en el joven rico? No. ¿Qué es ser manso? Es ser dócil. Es ser dócil, es ceder a lo que Dios está pidiéndonos. Y aquí nosotros tenemos que recibir la palabra y ofrecer docilidad o ser fácil de dirigir. Y a la hora de que el Señor Jesús le pidió al joven rico que quitara lo que estorbaba, porque oye, joven rico, tú eres muy rico, estás muy ocupado, no me vas a prestar atención por estar con el iPad, el iPod, el celular, esto y aquello. ¿Sabes qué? Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y dame toda tu atención. El joven rico no pudo. Entonces quiero que vean siempre esa parte. Oír las palabras por las cuales seremos salvos nosotros y nuestra casa. Nuestra parte es recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y el tercer punto es maravilloso.
en ese momento la palabra actúa. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Ese texto se lo deben de saber. Cuando yo oigo el mensaje y recibo el mensaje, la palabra actúa dentro de mí. Y en cuestión de poquito tiempo actuó en Zaqueo, al punto de que la palabra afectó su vida, afectó el área oscura de su vida y afectó sus prioridades. O sea, hubo un efecto. Entonces diga conmigo, después de escuchar la palabra, si la recibo, habrá efectos. Ustedes mismos tienen que llegar a esa conclusión. ¿Qué efectos ha causado el mensaje en mí? Y si la conclusión es que no hay efectos, es porque no lo recibo. Y si no lo recibo, estoy en una situación grave. Entonces, hay que analizar qué pasa en mi caso. ¿Por qué mucha palabra y pocos efectos? Eso sí, siempre tenemos que analizarlo. Fíjese, es primera carta de Tesalonicenses. Voy a respetar eso de salirnos temprano, ¿eh? No. 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando, ¿qué? La palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, mi parte es recibir. La parte de la Biblia, la parte de la palabra, es hacer lo imposible, lo sobrenatural, y eso es salvar. El cambio lo hace la palabra, no tú. Tú a ti no te puedes quitar nada. Lo único que puedes hacer es recibir. Y la palabra implantada que recibes es la palabra que hace todo el cambio. Y eso es lo maravilloso en la Escritura, ¿no es cierto? La palabra es la que tiene el poder para salvar nuestra alma. No tenemos que preocuparnos nosotros y tratar nosotros de hacer algo más. Entonces, bueno, no sé ustedes, pero yo quisiera que demos un aplauso al Señor porque vimos dos casos. Romanos 10, fíjese, en Romanos 10, a partir del versículo 9, hay una parte, y esto se los he dicho muchas veces, para que haya salvación, para que alguien invoque el nombre de Dios y sea salvo, es porque oyeron el mensaje por boca de un enviado y creyeron al mensaje. No pueden creer, no predique, y no pueden predicar si no son eso. Siempre tienen que ver ustedes eso. Pero fíjese, hay casos que aunque hubo un enviado, escúcheme esto, porque luego se desilusionan ustedes. Hay un enviado con el mensaje correcto, con la palabra de Dios. Sin embargo, no dio resultados. ¿Puede suceder eso? Desafortunadamente sí, y hay que asegurarnos que en nuestro caso no haya ese problema. Y aquí voy a cerrar. En el versículo, ¿qué dice el 12? O el 16, a ver. Listos. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Así que, a pesar de que hay el mensaje de la palabra, un enviado, hay la posibilidad de ver la salvación. No todos obedecen el Evangelio. Y el joven rico fue un ejemplo de que escuchó el mensaje por boca del Señor Jesús, sabía que no tenía vida eterna y aún así se fue con todo y su perdición. No haya entre nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo y no nos permita recibir el regalo. Una cosa yo les pido, si yo puedo describir la Biblia con una palabra, la Biblia es un libro que habla de recibir. Y lo único que exige Dios es que recibas. Ustedes y yo tenemos que tener un corazón que sabe recibir con docilidad o con mansedumbre la palabra de Dios implantada. Porque parece que nuestro Dios, si no queremos, no nos va a forzar. ¿De acuerdo? ¿Aprendieron? Padre precioso Dios, gracias por tu palabra.
Yo sé que tú hablaste aún con más textos de lo que nosotros pudimos decir, con más ejemplos. Y Señor, que tú aún expusiste entre nosotros si hay estorbos en el corazón que impiden que recibamos la vida eterna. Si hay algo que tú has estado pidiendo y nos negamos a darlo. Y Señor, sea nuestro corazón un corazón dócil, manso ante tu palabra. Que cuando tú hables nuestro corazón la reciba. Y una vez recibiéndola, traiga la salvación que tanto necesitamos. Y Padre, ahora con gusto, con deleite, con agradecimiento, vamos a honrarte a ti con lo mucho que tú nos has dado. Y vamos a decir tu palabra en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no tocará, no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y la iglesia dice un fuerte amén. Así que con alegría, iglesia, vamos a dar al Señor, vamos a honrarlo con una semilla y vamos a darlo con expectativa, que mañana será un día de recibir. Tenemos que desmontar, ¿verdad? Hay que desmontar. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas. Gracias damos a Dios. Y bueno, mis amados, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Margotita, alguien faltó de dar su ofrenda. Les agradecemos tanto que en este frío hayan decidido estar aquí. Muchas gracias. Y no es que quiera que se vayan, pero váyanse. Tomen a sus pequeños y vayan para que no avance la noche y el frío y lleguen a casa tempranito. No sabemos si hay escuelas mañana todavía, ¿no? Entonces, por si, que les dé buen tiempo para manejar con calma a casa y descansar. Y confíen porque Dios va con ustedes. No va a haber ponchadura, no va a haber volteadura, no van a dar piruetas, no van a dar maromas, nada de eso, ¿eh? Llegar en paz y con bien. Amén. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampa a tu alrededor y te defiende. Arma forjada contra ti no prospera. Dios te guarda y el maligno no te toca. Él guarda tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite de ti toda enfermedad. Él te dé todo lo que pise la planta de tus pies y bendiga donde pones tu mano. Y a partir de mañana, iglesia, prepárate porque verás maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Los que puedan ayudarnos a recoger la silla rapidísimo y los que ya tengan que partir, por favor, vamos a partir. Que Dios les bendiga. Gracias por venir.